Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Gracias por continuar con Anibelca Rosario más cerca. Bueno, en este momento recibimos a nuestra invitada. Se trata de Odelisa Meira. La señora Meira es consultora de prevención de riesgos laborales y bienestar laboral. Es presidenta de Smart Prevention, ¿verdad? Así es. Bueno, señora Meira, bienvenida a Más Cerca. Y si mis compañeros tienen la condescendencia de introducirla con la siguiente pregunta, pues voy a abusar de la confianza de ellos en el buen sentido. Tenemos 2 mineros atrapados y lo refrescaba Marisol Mendoza la noticia empezando el programa. Desde el domingo están atrapados, ¿verdad? Entonces, como usted es especialista en prevención de riesgos laborales, qué sé yo, ¿sabe usted si cuenta la minería dominicana con un protocolo de prevención de riesgos? Así por su especialidad pudo esto haberse evitado. Me gustaría empezar con eso. Bueno, nosotros los prevencionistas, que así nos llamamos los profesionales que nos dedicamos al tema de prevención de riesgos laborales, entendemos que los accidentes en su gran mayoría se pueden evitar. Y partiendo de esa premisa, ¿verdad? Pues sí, se pueden evitar. Pero me atrevería yo, sería un poco especulativo, porque todavía hablar de decir con detalle lo que ocurrió ahí. Pero nosotros tenemos ese principio. La mayoría de accidentes se pueden evitar. Y con relación a si existen protocolos de seguridad, nosotros tenemos un reglamento. El reglamento 522-06 es el reglamento que es la guía y es obligatorio gestionar la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces sí tenemos una normativa, tenemos una legislación que procura garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces sí podemos decir que sí. Le preguntaba previo a ingresar a cabina, ciertamente República Dominicana tiene muchos accidentes laborales y es precisamente porque no todas las empresas a nivel público, a nivel privado y las instituciones públicas no cumplen con estos programas que son obligatorios. Si no cumplen por desconocimiento, sobre todo las empresas pymes, que como he tenido la oportunidad de trabajar con ellas de cerca, y de hecho tengo un servicio que está configurado especialmente para la empresa pyme, que todos sabemos que las empresas pymes representan, digamos, que una gran mayoría económicamente de las empresas y aportan muchos empleos. Y sí, ciertamente se desconoce de que existe esa normativa que exige que el empleador diseñe un programa que garantice la seguridad y la salud de los trabajadores, es decir, un programa de prevención de riesgos. Y bueno, en eso estamos los colegas y que como yo tienen su firma de consultoría y que ofrecemos estos servicios y damos ese acompañamiento a las organizaciones que quieren cumplir con ese mandato de la ley, creando estos programas. ¿Qué establece ese reglamento? Porque si yo tengo una empresa para repartir yuca y otra tiene para repartir batata, el plan ese programa de prevención debe ser ajustado al rubro que usted tiene. Sí, es definitivamente. De hecho, la evaluación de riesgo es el inicio del diseño del programa y la debe ser un técnico, un especialista. ¿Quién lo provee ese técnico? ¿Ustedes como una institución privada o el Ministerio de Trabajo está obligado a proveer ese técnico? No, el ministerio lo que tiene proveedores certificados. Entonces, ellos tienen un listado de estas personas, incluyéndome, que estamos certificados para hacer estos programas, este acompañamiento técnico a las empresas. Odelisa Meira, entiendo perfectamente en el aspecto de riesgo laboral físico. En el caso, por ejemplo, de las empresas, la seguridad, lo que se tiene que tener para evitar cualquier tipo de accidente. En las empresas privadas, por ejemplo, hablamos de distribución de yuca, de batata. Pero, por ejemplo, aquí he visto muchos transportistas que andan en camiones en muy mal estado, que propensos a accidentes de tránsito. Por ejemplo, también hay empleados que trabajan más horas de lo debido,
que eso tiene un riesgo de salud, pero también usted habla también de bienestar laboral, que esto no es tanto físico, sino también tal vez es emocional, tal vez es por estrés, tal vez por las condiciones en las que se trabaja. Una persona tiene que trabajar en un estado, en un ambiente seguro, evitando acoso, evitando cualquier tipo de agresión. Un ambiente, por ejemplo, aquí hemos hablado de ambientes de trabajo tóxico, Sí. Inclusive en muchas instituciones públicas, sobre todo muy grandes y muy viejas, hay ambientes de trabajo muy tóxicos que generan problemas de salud, estrés, problemas estomacales, problemas de nervios. Entonces, ¿cómo ustedes trabajan todo esto? No solamente las partes físicas, que es la evitación, por ejemplo, de un accidente, sino también estos de mejorar el ambiente laboral en sí. Sí, sí, claro que sí. De hecho, al riesgo de estrés, de acoso laboral, del síndrome del quemado, del burnout, digamos que el acoso sexual también, eso es un riesgo. A esos riesgos nosotros los tenemos categorizados y los reconocemos como riesgos psicosociales. Los riesgos físicos, que son los riesgos que están asociados al ruido, a las altas temperaturas, entonces son riesgos físicos. Nosotros tenemos esas categorías de riesgo que se evalúan el puesto de trabajo o el proceso, y entonces partiendo de esta evaluación hacemos, digamos que una matriz donde, dependiendo de los resultados, establecemos controles que buscan primero prevenir el accidente y la enfermedad ocupacional. Entonces, digamos que ese es, como dije en principio, el núcleo de todo programa, de todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Comienza con una identificación, una evaluación de riesgo, y de ahí partimos para entonces poner controles y tener elementos de gestión. ¿Y qué ha ocurrido después y durante la pandemia? Que obviamente creó condiciones únicas, o sea, nuevas, de riesgo laboral por el peligro que existía de contagio. Muchos hubieron teletrabajo, pero por ejemplo, habían edificios muy viejos que tenían muy mala ventilación, que las personas tenían muy poco espacio de trabajo, tenían alfombras viejísimas donde había problemas de polen, no tenían aire acondicionado, tenían un aire acondicionado tan viejo que hacía mucho que no limpiaban, por ejemplo. Sí. Ahí hubo problemas de gripe, de alergias. De alergias, sí. Y creaba obviamente un ambiente fenomenal para que si alguien tenía el virus y entraba, eso se propagara en todo el edificio. Yo sé de instituciones públicas que después de que hubieron varios casos tuvieron que desinfectar el plantel entero y remover las alfombras y hacer un saneamiento total. Entonces, ¿cómo esto ha cambiado las perspectivas sobre el riesgo laboral y el bienestar laboral después de esta pandemia tan significativa que ha impactado tanto a la sociedad y al mundo entero? Bueno, como bien lo mencionaba, obligó a la gente, a los empresarios a tomar protocolos y medidas de control para evitar la propagación y hacer del espacio de trabajo más seguro, no un medio de transmisión. Pero entiendo yo que donde estuvo el impacto más negativo sería en el comportamiento, en la salud mental de los trabajadores. Porque ya luego de las vacunas, el protocolo y las medidas que se tomaron, que hay algunas que están todavía vigentes, digamos que por ahí se controló bastante el tema. Pero las secuelas en la salud de las personas, trastornos de ansiedad, de sueño, digamos, con eso estamos lidiando actualmente. ¿Y ustedes han visto o usted como consultor ha visto que las instituciones se han encaminado a desarrollar protocolos para tratar la salud mental tan afectada de los dominicanos tras la pandemia? Te cuento que sí, son mínimas, no son las que más, pero sí tengo casos de empresas que se han ocupado de diseñar programas de ayuda al empleado, así se llaman, donde ofrecen apoyo psicológico para las personas que entiendan que lo necesitan. Porque recordar que la salud mental, usted acceder al servicio de salud mental es muy costoso en República Dominicana. Y un empleado con un salario promedio no lo puede costear. Tiene que ser la empresa que se dedique a eso. Disculpa, y usted puede decir que puede haber empresas privadas que pueden haber dado algunas iniciativas, aunque sean pocas, pero yo no he visto el primer plan de gobierno
que está encarado a justamente enfrentar estos problemas psicológicos, emocionales que provocó la pandemia en la larga y contundente nómina dominicana, porque el principal empleador del es el Estado Dominicana y el que genera una institución, aunque tiene cierta ¿cómo se dice? Cierta autonomía, cierta discrecionalidad, es el Estado que tiene que determinar las políticas que se aplican a los empleados. Pues te cuento que sí existe, conozco un caso de una institución pública que desarrolló un programa de ayuda al empleado, bueno, en la pandemia, en el transcurso de la pandemia. Te puedo contar que sí. Bueno, señora Mera, agradecemos muchísimo el hecho de que haya venido con nosotros a hablar de este tema que no regularmente se trata en los medios sobre la prevención de riesgos laborales. Odelisa Mera, ¿dónde contactarla? Me pueden contactar en la dirección, nuestro website, que es www.smartprevention.com Consulting. También pueden contactarnos al número de teléfono 829-970-3069. Muchísimas gracias, señora Odelisa Mera. Un placer haberles tenido.